Pregunta 1. Explique la siguiente afirmación. Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto. CLG 55. Respuesta. Saussure explica que, a diferencia de otras ciencias que operan con objetos dados de antemano y listos para ser considerados desde diferentes ángulos, en la lingüística ocurre lo contrario. Si se toma un hecho lingüístico, como la palabra desnudo, un análisis atento revela que puede ser considerada sucesivamente como un sonido, la expresión de una idea o una correspondencia del latín, sin que ninguna de esas maneras sea anterior o superior a las otras. Dado que el fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras donde una no vale más que gracias a la otra, acústico-vocal, sonido-pensamiento, individual-social, institución actual producto del pasado. No existe un objeto íntegro dado desde el inicio. Por lo tanto, es el enfoque o la perspectiva metodológica que elija el investigador lo que delimita y constituye formalmente el objeto de estudio. Pregunta 2. Según Saussure, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? ¿Por qué? ¿De qué manera define formalmente su objeto de estudio? ¿Cuáles son las características fundamentales de este objeto de estudio? Respuesta. ¿Cuál es el objeto de estudio y por qué? El objeto de estudio es la lengua. Saussure la elige porque el lenguaje tomado en su totalidad es un montón confuso de cosas heterogéneas, multiforme, físico, fisiológico y psíquico. Entre tantas dualidades, la lengua es la única que parece ser susceptible de una definición autónoma y proporciona un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu. Como lo define formalmente, la define formalmente como una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es, a la vez, un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Características fundamentales. 1. Es un objeto bien definido en el conjunto heteróclito de los hechos del lenguaje, localizable en la porción del circuito donde una imagen acústica se asocia con un concepto. 2. Es un objeto de naturaleza homogénea, un sistema de signos donde solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica, siendo ambas partes psíquicas. 3. Es un objeto que se puede estudiar separadamente, la ciencia de la lengua puede prescindir de los otros elementos del lenguaje. 4. Es un objeto de naturaleza concreta, cuyas asociaciones están ratificadas por el consenso colectivo, tienen su asiento en el cerebro y son fijables mediante la escritura, gramáticas y diccionarios. Pregunta 3. Define y caracterice lengua, habla y lenguaje. Presentar y desarrollar la concepción de lenguaje planteada en el curso de Lingüística General, CLG, incluyendo la dicotomía lengua-habla. Respuesta. Lenguaje, en el CLG se concibe como un fenómeno multiforme y heteróclito. Está a caballo en diferentes dominios, físico, fisiológico y psíquico, pertenece tanto al dominio individual como al social, y no se deja clasificar en los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Su unidad solo se logra mediante la lengua, ya que la facultad natural de articular palabras no se ejerce sino con la ayuda del instrumento creado por la colectividad. Lengua es la parte social del lenguaje. Es un sistema registrado pasivamente en la mente de los individuos, un tesoro depositado por la práctica del habla, que existe perfectamente solo en la masa colectiva. Es homogénea y exterior al individuo. Habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia. Comprende las combinaciones por las cuales el sujeto utiliza el código de la lengua para expresar su pensamiento personal, junto con el mecanismo psicofísico, fonación, que le permite exteriorizar esas combinaciones. Es la parte puramente individual, accesoria y accidental del lenguaje. Pregunta 4. ¿Cuál es la primera dicotomía que establece para delimitarlo y de qué noción lo diferencia? Respuesta. La primera dicotomía fundamental que establece es la separación entre la lengua y el habla, langue parole. A través de esta dicotomía, diferencia la lengua de la noción global y heterogénea del lenguaje. Pregunta 5. ¿Qué propiedades caracterizan al objeto de estudio en contraste con aquello de lo que se diferencia? Respuesta. En contraste con el habla y el lenguaje en general, el objeto de estudio, la lengua, se caracteriza por las siguientes propiedades opuestas que detalla la cátedra en su cuadro comparativo.
La lengua es la parte social y esencial, mientras que el habla es individual y accesoria. La lengua es un sistema registrado pasivamente por el sujeto, el habla es un acto voluntario y activo de la inteligencia. La lengua es de naturaleza homogénea, sistema de signos psíquicos, el habla constituye la heterogeneidad y es el uso del sistema. La lengua se puede estudiar por separado de forma estática, el habla no es definible como objeto de estudio debido a su variabilidad. Pregunta 6. ¿Qué implicancias teóricas tiene el hecho de que su objeto de estudio sea considerado un sistema de signos? Respuesta. Al ser considerada un sistema de signos que expresan ideas, la lengua es clasificable de manera ordenada entre los hechos humanos, cosa que el lenguaje completo no permite. Esto implica teóricamente que la lingüística puede integrarse en una ciencia más vasta y general, la semiología, la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Otra implicancia clave es que, dentro de este sistema, todos los términos son solidarios y el valor de cada elemento resulta únicamente de la presencia simultánea de los otros términos que lo oponen y limitan recíprocamente. Pregunta 7. ¿Por qué Saussure rechaza la concepción de la lengua como una nomenclatura? Respuesta. Saussure señala que concebir la lengua como una nomenclatura es una visión superficial del gran público. El rechazo se debe a que la idea de la nomenclatura asume que la lengua es solo una lista de palabras que se corresponden con cosas o conceptos preexistentes dados por la naturaleza, lo cual suprime toda investigación sobre su verdadera naturaleza. En su lugar, el texto demuestra que la lengua es un sistema de puros valores relativos donde los conceptos y sonidos se definen de manera recíproca por su oposición con los demás términos del sistema, y no por relaciones fijas o naturales. Pregunta 8. ¿Cómo define Saussure su segundo principio, linealidad, y de qué premisa se desprende? Respuesta. Saussure define el principio de linealidad explicando que el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente y adquiere sus caracteres. Sus premisas son que representa una extensión mensurable en una sola dimensión, es una línea. A diferencia de los significantes visuales que ofrecen complicaciones simultáneas en varias dimensiones, los elementos de los significantes acústicos se presentan uno tras otro forzosamente, formando una cadena en la línea del tiempo. Pregunta 9. ¿A qué se refiere Saussure mediante la metáfora de la carta forzada? ¿Por qué se considera que la lengua es inmutable? Respuesta. La metáfora de la carta forzada se refiere a que, si bien un significante aparece como elegido libremente con relación a la idea que representa, debido al carácter arbitrario del signo. Con relación a la comunidad lingüística que lo emplea no es libre, sino impuesto. A la masa social no se le consulta, y el significante heredado no puede ser reemplazado por otro a voluntad, el hablante recibe el signo como una opción fija y predeterminada, tal como una carta forzada, en un juego. ¿Por qué es inmutable? Se considera inmutable porque la lengua está atada a la acción del tiempo combinada con la fuerza social. Al ser un fenómeno semiológico y un producto que la masa hereda del pasado, ningún individuo ni la sociedad misma posee la capacidad o la libertad de modificar el sistema lingüístico de manera consciente o deliberada. Pregunta 10. ¿Qué distinción considera Saussure que se le impone imperativamente a la lingüística para su abordaje? Conceptualizar lingüística sincrónica y diacrónica. Respuesta. Saussure considera que se impone imperativamente la distinción interna entre dos órdenes o ejes de fenómenos, lo sincrónico y lo diacrónico. Las conceptualiza de la siguiente manera. Lingüística sincrónica se ocupa de las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos coexistentes y que forman sistema, tal como aparecen a la conciencia colectiva. Estudia un estado estático de la lengua en un plano horizontal. Lingüística diacrónica se encarga de estudiar las relaciones que unen términos sucesivos no percibidos por una misma conciencia colectiva, es decir, el estudio de los cambios y acontecimientos particulares que modifican los elementos de la lengua a lo largo de un eje vertical de tiempo. Pregunta 11. ¿Por qué se postula que el sistema nunca se modifica en sí mismo de manera interna? ¿Sobre qué elementos específicos ejerce sus consecuencias el factor temporal? Respuesta. ¿Por qué no se modifica internamente? Se postula que el sistema no se modifica directamente a sí mismo porque los cambios lingüísticos, los hechos diacrónicos,
son sucesos aislados que tienen su razón de ser en sí mismos y no se realizan con la finalidad de cambiar la ordenación general de la lengua. En sí mismo, el diseño del sistema funciona como una estructura equilibrada e inmutable. Lo que cambia es un elemento particular y, como consecuencia fortuita e imprevista de ese desplazamiento, el equilibrio general se altera dando origen a un nuevo estado de sistema. Sobre qué elementos ejerce consecuencias, el factor temporal ejerce sus consecuencias directas sobre ciertos elementos aislados, modificando los elementos ordenados de manera particular, como la alteración de un sonido o una forma gramatical específica, sin prestar atención a la solidaridad que los ata al conjunto. Pregunta 12. Define y explique el concepto de valor. ¿Por qué define a la lengua como un sistema solidario? ¿Cuáles son los dos conceptos que se distinguen en el interior del signo lingüístico y de qué factores depende su valor? Respuesta. Definición de valor. El valor es una propiedad puramente relativa del signo que determina que su contenido no está fijado por tener simplemente una significación, o trocarse por una idea, sino por su coexistencia y oposición con las demás palabras del sistema. Todo valor está constituido bajo un principio paradójico, una cosa de semejante que se puede trocar, idea, y cosas similares que se pueden comparar, otras palabras del sistema. ¿Por qué es un sistema solidario? Se define como sistema solidario porque el valor de cada uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros. Todas las palabras que expresan nociones vecinas se limitan recíprocamente dentro de la estructura y están condicionadas de forma mutua, como los sinónimos recelar, temer, tener miedo, que solo tienen valor por su oposición compartida. Los dos conceptos del interior del signo. En el interior del signo lingüístico se distinguen el significado, el concepto o la idea, y el significante, la imagen acústica o auditiva. Factores de los que depende el valor. En la teoría saussuriana, el valor de un signo depende estrictamente de factores externos al dentro del sistema, la presencia, el concurso y la oposición de los otros términos coexistentes que lo rodean y lo limitan. Pregunta 13. ¿Por qué se concluye que la lengua es forma y no sustancia? Respuesta. El texto concluye de manera categórica que la lengua es una forma y no una sustancia porque, de cualquier lado que se la mire, no se encontrará en ella ningún elemento simple o absoluto dado de antemano. Todo el fenómeno lingüístico consiste exclusivamente en un equilibrio complejo de términos diferenciales que se condicionan recíprocamente. Los signos lingüísticos están constituidos únicamente por diferencias y relaciones mutuas dentro del sistema, por lo tanto, no existe una materia o sustancia física o mental independiente con la que esté hecha la lengua, sino una pura red de oposiciones formales.